Salud mental puede ser de las áreas que tienen más estigma en la salud. Mm, Oye, pues soy hipertenso, bueno, mucho gusto, Aldo, soy diabético, pues qué buena onda, denle una dieta especial a este chamaco. Oye, tengo esquizofrenia, pase usted por acá, no quiero platicar contigo. Entonces, las adicciones es el número uno en los problemas de salud mental aquí en el país. Difícil decirlo, pero el 11, el 12% de la población, que no son poquitos, estaríamos hablando de 13 millones de mexicanos, tienen un problema adictivo. El cerebro de un adicto es absolutamente diferente al de un no adicto. Aguas, y se los pongo sobre la mesa, la adicción que va creciendo más ahorita es la ludopatía. Decíamos que la ansiedad en las poblaciones, los trastornos de ansiedad es el 14%. Cuando solo lo estás midiendo en los adolescentes actuales, estamos por ahí del 35-45%. Oye, yo le agregaría, digo, partiendo desde mi cancha, algo que a mí en lo personal me ha funcionado y que creo que sí tiene, pues, esta ciencia que me gustaría que me dijeras, el tema de ayudar. Súper bien, y eso se llama psicología positiva. Ahí está toda la escuela de Harvard, de Tal Ben Shahar, pero es la compasión y la gratitud. Bienvenidos a la segunda temporada de Comunal Podcast. Hola, bienvenidos a Comunal Podcast. Gracias por escuchar un nuevo episodio. Y hoy me emociona, me apasionan estos temas y quiero presentarles a un reconocido doctor neuropsiquiatra, el doctor Edilberto Peña, quien además de ser neuropsiquiatra es maestro en ciencias médicas por la UNAM y tiene un fellow en estimulación magnética transcraneal por la Universidad de Harvard. Ahorita me platicas bien qué es eso. Ujú. Pero además es fundador de CISNE, Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso. Tiene también un podcast, los invito a que también lo escuchen, que se llama Mente al Cuadrado. Y pues bueno, platicaremos de temas muy relevantes, desde salud mental, traumas, suicidio, sustancias. Mi estimado, gracias por estar aquí. Qué honor y qué Gracias. privilegio tenerte por aquí. Mientras más chance de hablar de salud mental, uno feliz. Encantado, pues la verdad es que son temas que a mí en lo personal me gustan mucho, pero me gustaría empezar por entender qué es la salud mental. Hay una definición de la OMS que ya nos empieza a estorbar, porque el principio de la definición en salud, deja tu mental, la OMS lo define como ausencia de enfermedad, y ahí ya nos empezamos a meter en problemas, porque significaría que salud mental, pues es la ausencia de que me dé depresión, de que me dé ansiedad, de que me dé bipolar, esquizofrenia, y la salud mental ya no es eso. O sea, ya un manejo responsable de la salud mental significa que no solamente no te trates, que te trates la enfermedad, que lo prevengas, pero nos queremos enfocar más en que la salud mental es bienestar, que te sientas bien contigo mismo, que estés satisfecho, que tus temas trascendentales te den para estar en paz. Eso tendría que reflejarse ahora con el tema de salud mental y eso es lo que estamos tratando de divulgar, no solamente ausencia de enfermedad. ¿Y cómo empiezas en este camino, no? ¿Por qué Ujú. empieza tu vocación a estudiar estos temas, pues, tan complejos? Como todos los doctores, pues primero en medicina tratas de entender qué pasa con el cuerpo humano, después cada quien agarra, saludos a mis amigos proctólogos, yo no entiendo por qué se dedican a eso, pero ese es su problema. A mí me gustó la cabeza. Y en el estudio de la cabeza es bien interesante porque, fíjate, el primer antibiótico nació en 1908, la penicilina. El primer antidepresivo en 1958. Eso quiere decir que la psiquiatría como una ciencia con fármacos llevaba 50 años de desfase. Entonces, nosotros veníamos más atrás. Cuando yo en los 90 estudio medicina, la imagen todavía reinante en el mundo de la salud mental, pues era
el psiquiatra barbón viejito con parches en el saco, en los codos y que hablaba de que tu mamá te había dado la espalda en lugar del pecho. Y esa era un poquito la idea. Entender ahora el cerebro como el órgano donde están todas tus funciones, incluidas tus emociones, tus conductas, tu cognición, tu manera de entender el mundo, tu conciencia, y que vamos ya en cosas como el conectoma, dónde viven esas cosas, cómo están interconectadas, dónde se dañan, ahora que decías, y platicaremos de estimulación magnética y de formas de acceder al cerebro, dónde se daña una vía y qué resultado te termina dar eso. Es tremendamente apasionante el mundo de las neurociencias ahorita, a nivel de que ya ahora existe la licenciatura en neurociencias. Ahora ya desde la preparatoria, sin ser médico, puedes irte a estudiar el camino de las neurociencias porque ya es toda una rama de conocimiento. Y como bien dices, creo que se han quitado ciertos tabús, todavía falta mucho, ¿no? En Sí, cuestión de, pues bueno, él va al psiquiatra, el psicólogo está loco, ¿no? Y hay que loco. quitar justamente esas cosas. Pero bueno, ¿qué es justamente esta parte de la estimulación magnética transcraneal, ¿no? ¿Y por qué estudiaste eso? Ahí vamos en que, fíjense, por ahí de los 90 empiezan en Parkinson, que seguro todo el mundo ha visto videos de eso. Ay, Michael J. Fox y el Parkinson, y le pusieron un estimulador cerebral. Sí, le pusieron un cablecito a su cerebro, le prendieron al estimulador y dejó de temblar. ¡Wow! Maravilloso. Eso empezó a finales de los 90 en la neurología. De ese tipo de dispositivos empezaron a crearse otros donde ya ahora podemos incidir por pulsos magnéticos o por mini corrientes eléctricas, te estoy hablando de 2 miliamperes, de 10 miliamperes, no la terapia electroconvulsiva que era la que se conocía antes, y puedo modificar las frecuencias de tus cortezas cerebrales cuando estás deprimido, cuando estás ansioso, cuando tienes insomnio, cuando estás en un episodio de manía, que es la otra parte del trastorno bipolar, y sin fármacos o con la ayuda de los fármacos, cambiar la dinámica como si fuera un marcapasos externo. Eso es lo que es la neuromodulación dentro de lo que cabe la estimulación magnética transcraneal. Entonces, fíjate, yo en el 2007 que empecé a capacitarme en esto, era curioso porque en 2006 la FDA había reprobado a la estimulación magnética, se sometió y los datos, pues como era una cosa nueva, la FDA dijo, a ver, en depresión, las medicinas mejoran 55%, la estimulación magnética 63% y la terapia electroconvulsiva 93%. Sirve para decir que es extraordinariamente efectiva. Hay que medirla y hay que hacerla de maneras especiales. Y dijo, pues es una máquina contra otra máquina, 63 contra 93, pues está reprobada. Se resometieron los datos, yo empecé a estudiar y a capacitarme en neuromodulación y estimulación en 2007 en Harvard, y en 2008 vino la aprobación. Entonces yo ya estaba aquí en México, ya con el contacto con los líderes del mundo, y empezamos ya a trabajar de manera diversa en 2009, ya con el primer laboratorio de estimulación aquí en el país, y ya fuimos creciendo en ese sentido, en el mismo lugar donde está ahorita en el resto del mundo. Y lo aplicas. Lo aplicamos desde 2009 y ahora han crecido las modalidades. Ahora tenemos incluso dispositivos y maquinitas portátiles que van a tu casa. Hay estimuladores para migraña que podemos usar en tu nervio vago que corre aquí en el cuello. Ahora hay distribuidores, hay marcas. Ya es todo un mercado para bien de neuromodulación, de soluciones que podemos dar a los pacientes en enfermedades, pero se nos está abriendo desde hace un tiempo ya un tema ético bien interesante que yo creo que te puede caer bien: el mejoramiento de tus capacidades. Este tipo de dispositivos, hoy los gamers ya tienen un debate porque hay ciertos estimuladores que mejoran tus capacidades visoespaciales. Entonces, si tú estás concursando en estos concursos de lana de los gamers con un estimulador encima, pues es doping positivo o no es doping positivo. Eso ya lo podemos hacer. Yo te puedo mejorar 20% tus capacidades intelectuales
para que presentes los exámenes finales en la Órale. universidad. ¿Está bien? El debate ético está bonito en el ramo de la neuromodulación Y ahorita. seguro con inteligencia artificial y todo esto va a crecer muy rápido. Porque ahora lo apasionante, ahora que te decía el conectoma y demás, es que los ingenieros en biomédica, si tú tienes un accidente en motocicleta, si tú te golpeaste la cabeza, han cargado bases de datos impresionantes con inteligencia artificial y a partir de las lesiones y las vías dañadas, hoy te hago un estudio y te programo personalizado tu sistema de neuromodulación para que tengas el beneficio óptimo en lugar de decir, vengo por depresión, doctor. Bueno, el esquema de neuromodulación es este. No, hoy te hago un traje a la medida con la computadora en inteligencia artificial. Mira, aquí está el estudio de Aldo. El esquema de depresión tradicional no le va a funcionar. Cámbiale así, ponle esta frecuencia, ¡pum! Y en 2 días, maravillosamente sientes la mejoría. Eso ya lo podemos hacer. No te digo que es el futuro. El futuro es que esto se divulgue en, en que toda la gente pueda tener acceso a esto, pero son cosas que ya las podemos hacer hoy. Parecen términos y cosas pues muy elevadas, ¿no? Que luego eso también lo platicábamos, de cómo pues es complicado bajar todos estos términos al lenguaje coloquial y que la gente lo entienda, pero en ese sentido, ¿cuáles han sido los mayores retos, no? Tú como divulgador y como pues especialista en estos temas para que la gente empiece a conocer y a platicar mucho más de la salud mental sin tabús y sin cosas. Ha sido todo un camino plagado de errores y de enseñanzas, porque fíjate, yo me convertí probablemente en divulgador a partir de la neuromodulación, que era pues, lo novedoso y que yo quería hablar de eso. Y cuando empecé a hablar de eso, resulta que los que peor lo recibía era el gremio médico. Una reacción muy normal en muchos campos del conocimiento es que cuando yo no sé algo, mi primera reacción es decir eso no. Señor paciente, oye, es que yo vi de una máquina que funciona en depresión. No, 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 yo tu psiquiatra te digo que eso no funciona. El doctor Peña que anda diciendo eso está medio loco con sus máquinas, eso no funciona. Y eso me obligó a entender un poco el mundo de la divulgación médica. Tuve que brincarme directo al consumidor en la información, o sea, tuve que cambiar mi discurso de querer convencer al gremio médico que entendieran qué pasaba con tecnología en la salud mental, que ahora te diré, paréntesis, ahora tenemos estudios genéticos para ver qué medicamento te puede funcionar bien, utilizamos realidad virtual para curarte una fobia, cosas que ya no solamente es neuromodulación, y tuve que brincarme en una época de las redes sociales donde todavía no se abría tanto, directo al consumidor para que entendieran este tema. Me gusta hacer el comparativo con la campaña de Viagra cuando salió, donde, miren, hay un tema de solución en disfunción eréctil, consulta a tu médico, o sea, tu usuario final, dile a tu doctor que hay una manera de solucionar esto. Ese terminó por ser mi primer acercamiento en la divulgación de la salud mental. Era, oigan, señores usuarios, señores pacientes que ustedes están teniendo este problema, díganle a sus doctores que existen otras soluciones, infórmense. Y de ahí es que empecé a trabajar en esta manera de ser un divulgador que me llevó luego a ser el vocero de la Asociación Psiquiátrica Mexicana durante 8 años, que ya ahora es parte de mi ADN, el comunicar de una manera responsable la salud mental, porque hay que decírselo a la gente. Salud mental puede ser de las áreas que tienen más estigma en la salud. Mm, Oye, pues soy hipertenso, bueno, mucho gusto, Aldo, soy diabético, pues qué buena onda, denle una dieta especial a este chamaco. Oye, tengo esquizofrenia, pase usted por acá, no quiero platicar contigo. Pero el fenómeno ha sido interesante en poder hablar sin tantos tapujos de la salud mental. Nos ha ido bien, explotó en la pandemia para bien. En la pandemia todos multipliquen por 2 todos los padecimientos en salud mental, depresión, ansiedad, adicciones, todo brincó y eso quiso decir que ya no te podían hablar en primera persona de haber tenido contacto con alguien que falló su salud mental.
Entonces ahí se nos cayó el estigma malo de no hablar de esto y nos empezamos a enfrentar al sobreestigma ahora de, híjole, pues, doctor, tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque como mucho. Ah, tengo ansiedad por la comida. Ah, ¿y cómo sientes la ansiedad? Como apetito. Ah, hablemos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ahora nos empezamos a enfrentar un poquito al sobreestigma. Te lo platico ahorita como pacientes que llegan al consultorio, pero también en medios de comunicación. Ahora la selección mexicana es bipolar porque contra Brasil juega buenísimo y contra Guatemala juega pésimo. Y saludos a Gibran, el de las redes sociales, el diputado, creo que senador ahora. Un día me peleé durísimo en redes porque dijo que el gobierno estaba teniendo una conducta esquizofrenizante. Y le dije, perdón, eso es estigma. Nos peleamos bien bonito, ahí lo pueden buscar en Twitter, hasta que nos bloqueamos porque ya nos dijimos de cosas Ya no había para con dónde. nuestros parientes, porque eso es estigma. Hombre, ponle el adjetivo, la lengua española nos da para hablar muy bonito. No utilices una enfermedad para castigar a los rivales políticos. Eso es sobreestigma y eso también hay que decirlo bien. Me gusta que estamos en un momento del mundo en el que todos quieren hablar de salud mental. Tú seguramente lo ves. Todas las marcas quieren tocar. Ahora Avon tiene una parte de salud mental y Adidas tiene una parte de salud mental. Ya todos tienen salud mental. Ahora hay que hablar bien de esto. Se abrió el lenguaje, se abrió la puerta, vamos metiéndole orden. Oye, y metiéndonos un poquito pues a lo que comentábamos al inicio, ¿no? De qué es salud mental, pues más bien hay que desglosar cuáles son estos trastornos más comunes que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Evidentemente la pandemia nos dejó, y yo creo que todavía bastante secuela en ese sentido, pero ¿cuáles son los más comunes que vemos hoy en día como trastornos? Es curioso porque el padecimiento de salud mental más grande en el mundo son las fobias. El 33% de la población mundial tiene una fobia lo suficientemente pesada como para afectar tu vida. Hombre, a mí igual y me caen mal las arañas, pero puedo vivir con eso. 33% no podrían estar así. Ese es vivible, pero el más alto y que mucha gente no relaciona con salud mental son las adicciones. Uno dice, esto, la depresión, la ansiedad, esquizofrenia, y por el otro lado es otro problema de salud las adicciones. No, ahora se le llama patología dual porque prácticamente el 100% de las personas que tienen una conducta adictiva utilizan a la sustancia para mejorar rupestremente síntomas de otras enfermedades. Por eso se llama patología dual. Yo utilizo una sustancia activadora para tapar mi depresión. Utilizo una sustancia que me da para abajo para calmar mi ansiedad o para dormir. Entonces, las adicciones es el número uno en los problemas de salud mental aquí en el país. Difícil decirlo, pero el 11, el 12% de la población, que no son poquitos, estaríamos hablando de 13 millones de mexicanos, tienen un problema adictivo que requiere atención médica. De ahí viene por ahí la ansiedad, que está por el 14% en la población, la depresión anda por ahí del 10%, el trastorno bipolar en el 1.6%, la esquizofrenia en el 1%, las demencias en el 4.5%, la fibromialgia que hace rato platicábamos, que es un dolor que tiene contexto emocional y neurológico, 4 o 5%. Entonces estaríamos hablando de un universo de patología súper interesante que tiene que ver con que se te hackea y descompone el área que tiene que ver con tu conciencia con el mundo hacia diferentes tipos de síntomas. Que eso es lo que quisiera entender, porque muchas veces también creo que el tema del alcoholismo, ¿no? Es un poco también un tabú, ¿no? De, oye, leí estos 10 de este decálogo, ¿no? Y yo sí cumplo con 7, pero no me considero alcohólico, pero el alcohólico es el que toma diario y es el que se pone, ¿cómo desmenuzaríamos esa parte, ¿no? De adicciones en específico del alcohol? Del alcohol y de de todas las sustancias. Sírvase para decir que ahorita estoy consumiendo drogas. La droga más difundida en el mundo es la cafeína, que la utilizamos para despertarnos. Hay que decir que tiene su contexto. Pero sirve para decir, ahora que decías del alcohol,
que una verdadera adicción tiene componentes bien claritos. Me da abstinencia si no consumo la sustancia. Tengo necesidad psicológica o física de requerir la sustancia. Se me genera tolerancia. Esto quiere decir que pues antes me echaba un cafecito, antes me echaba un caballito de tequila. Ahora para obtener ese efecto necesito 2, luego necesito 3 y me da dependencia. Le hago todo un círculo alrededor en contenido emocional y de conductas al consumo de la sustancia. Entonces, dependo de esto. Me encantan algunos pacientes, doctores, que yo para ir al baño necesito un cigarro. Ya le hago todo el contexto al consumo del tabaco, ¿no? No puedo echarme un traguito y no fumar, entonces el trago va con el cigarrito. Eso es lo que te genera y aclara un tema de adicción. No si tomas diario, y todos estos 3 componentes te tienen que llevar a una disfuncionalidad. No puedo llevar a cabo un disfrute correcto de mi vida en mi área laboral, en mi área académica, si estoy en la escuela, en mi área familiar, en mi área de pareja, en mi área sexual, en mi área social. Tengo problemas por el consumo de las sustancias. Si vas juntando todo eso, requieres una evaluación de un especialista. Entonces, me encanta el tema porque es muy frecuente ahora en la consulta, doctores, que yo no tengo un tema con el alcohol, y ya lo desmenuzas y está la característica del heavy drinker, del atracón de alcohol. Yo no tomo diario, pero nada más voy a una boda y pepe, y tengo que acabar mal. No puedo tomarme 2 copitas porque me sigo. Ese ya es un tema de tolerancia, de dependencia y de disfunción. Cumple los criterios para venir a un tema de adicciones. Y aunque sea de manera esporádica. Sí, porque esa disfunción te está metiendo en problemas. Ahí es donde ya lo tenemos que tratar y no se les olvide esto que mencionaba hace un ratito. El 80-90% de las adicciones tienen una patología dual. Atrás hay un trastorno de ansiedad, atrás hay un trastorno de la conducta alimentaria asociado, atrás hay una depresión, que si lo tratas, tienes un éxito increíble en el tema de la adicción. Si nada más te vas a las clínicas de Julio César Chávez y te encierras ahí, como no viste tú ahora el documental en Disney, la serie de Disney de los Chávez, no la viste por ahí. Es muy interesante porque Julio César tiene unas clínicas, es un reality, Sí, supe que tenía unas clínicas, pero no. tiene unas clínicas de adicciones y sus principales clientes son sus 2 hijos, Omar y Julio, porque toda la dinámica es, ya se puso otra vez pedo Omar, va para dentro un mes. Pues encierras, no tratas el fondo del tema adictivo y solo estás asegurando la puerta giratoria de los consumos. No todas las adicciones se tratan encerrándose, se tratan entendiendo el fenómeno y de ahí viendo qué del menú de tratamientos se necesita contigo. Y a ver, de estos trastornos, ¿no? Ey, ¿Qué es lo que los detona? Una parte puede ser la parte, pues no sé, fisiológica, ¿no? Biológica del ser humano, que ya los traigas, digamos, en sí desde nacimiento, o que ambientalmente se detonen, o sea, ¿dónde se ve más eso? las adicciones es un buen ejemplo de hablar de todos los problemas en salud mental, que la palabra contundente es multifactorial. Hay una genética en adicciones. Si yo tengo un padre con un problema adictivo, tengo 25% de probabilidades de generar una adicción en algún momento de mi vida. Entonces, la genética está. El ambiente me pone las situaciones de forma y el cuidado de mi sistema nervioso central también. Entonces, si yo tengo trauma, juego fútbol americano y tengo traumatismos craneoencefálicos, me dio una meningoencefalitis de chavillo, pues ya no juego con todos los jugadores en la cabeza. Genética, mi neurotransmisión y mi ambiente generan la explosión de una patología. Eso reprodúcelo en adicciones, en depresión, en ansiedad, en esquizofrenia. Todos los padecimientos de salud mental no hay un solo causante, son multifactoriales. Y en genética, ¿cómo se ve? O sea,
cerebro, las conexiones, o sea, ¿qué se ve El para que cerebro se de un traiga esa parte? adicto es absolutamente diferente al de un no adicto. Aguas, y se los pongo sobre la mesa, la adicción que va creciendo más ahorita es la ludopatía. Porque todos vemos a Betcris en las playeras. Veía una estadística, 8 equipos del fútbol mexicano son patrocinados por Caliente. Entonces, bueno, ya las apuestas están ahí. Si tú, deja ver cómo te estructuro el ejemplo. Tengo yo un amigo adicto y yo nos sentamos a ver un atardecer bien bonito en Acapulco como canción de Juan Gabriel. Y entonces yo siento bonito en mi corazoncito, mira los colores maravillosos, ay, me estoy echando un traguito coqueto con mi esposa, qué rico. Y me llenó y sentí bonito. El que tiene el cerebro adicto, nada, pues el solecito se está metiendo. ¿Qué necesita para generar los neurotransmisores placenteros que generé yo con un atardecer? Aventarse de paracaídas. Entonces, el cerebro del adicto está en la ludopatía. Oye, ya faltan 2 minutos y la apuesta, la línea va con 12 tiros de esquina y llevan 11. No mames, está en menos 1100. Ahorita le voy a meter tras. Ese es el cerebro del adicto, ¿sí? Para que tenga esa sensación de placer, le falta dopamina. La dopamina que yo tengo es la normalita, él la tiene más bajita. Para generar esa dopamina necesita una sustancia que va jugando, va subiendo y lo va haciendo dependiente de esa sustancia. Los cerebros de un adicto son diferentes a los de un no adicto 100%. Y ahorita que decías de la dopamina también, pues esa dopamina barata que hoy en día, pues las redes también nos están potencializando. Sí, está bien interesante porque todas las redes juegan con esta parte en la que se te genera placer. Está lleno el discurso de la dopamina. Ahí les diría, sean un poquito más críticos, pero van a encontrar un chorro de información. El tema en las redes es el placer inmediato. Por eso es la scrolleada y ¿qué red va teniendo más éxito? En la que te vas moviendo más rápido. El algoritmo descubre dónde te tardas más segundos, dónde te queda más, sobre qué estás surfeando y te van proveyendo de ese placer y por eso te cuesta trabajo dejar una red social cuando te van dando la información que tú necesitas y eso conecta con tu placer, tu química cerebral genera dopamina y los experimentos son bien curiosos. Si tú estás recibiendo lo que a ti te gusta en una red social, se prenden los núcleos del placer igual que si usaras metanfetaminas. De ese nivel Wow. de adicciones y de placentero. Por eso el tema de las adicciones es tan relevante, porque se siente bonito. Se abre un poco el debate de cómo tengo que administrarme. A mí no me gustan estas cosas muy puritanas. Entonces, vamos a quitarles los dispositivos de las escuelas a los niños. Vamos a regularlos, vamos a enseñarles a convivir con eso. No podemos regresar a la época analógica, no digital. Estamos donde estamos, vamos a hacerlo de manera responsable y vamos a hacerlo bien. Sí, los algoritmos, sí, esto me da, bueno, organicémoslo. Voy a tener mi horario de recibir placer en mis redes sociales. Sí, y tengo otros horarios para hacer otras cosas. Claro, sí, como tenías el horario de la tele con igual de niño y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el que, ay, sí, no sé cuál sea el lóbulo frontal o lo que fuese, ¿no? Pero cuando se dice de las redes que no, los niños no tienen desarrollado esa parte física y para poder, pues sí, no ser privados de ciertas cosas en la infancia, ¿no? Por eso incluso hay eh, muchos libros y documentos que dicen que las redes deberían de estar reguladas y lo están entre comillas, ¿no? Hasta ciertas edades en donde ya estás más desarrollado, incluso de los aparatos y los dispositivos electrónicos, ¿no? Sí, y es igual que el tema de las sustancias adictivas. Tu corteza prefrontal, que era lo que querías decir, termina de madurar a los 21 años. Entonces traes un cerebro en desarrollo antes, donde si yo consumo marihuana, si empiezo a tomar alcohol, modifico las conexiones. Por eso la edad legal para votar en Estados Unidos es 18, pero para echarte una chela es 21. Tiene un sentido neurobiológico.
la exposición, y nos vamos a encontrar, están bien interesantes los estudios de investigación que van corriendo al respecto, cómo se está modificando el cerebro de las generaciones chiquitas. Hombre, yo ya estoy canosito, yo crecí analógico, soy un migrante digital. Mis conexiones neuronales se crearon de forma diferente cuando yo fui madurando mi cerebro. Ahora, pa' bien y pa' mal, no diré, no me voy al ámbito catastrófico terrible, pero hoy tenemos crecimiento de niños con redes neuronales con un nivel digital impresionante que se cambia. Hay que decir que el cerebro no entiende de ética, el cerebro entiende de estimulación. Si yo estimulo una zona y no estimulo otra, la voy dejando perdida. Las orejas se nos van a hacer cada vez más chiquitas porque no necesitamos una antena parabólica para estar captando sonidos, tenemos audífonos. Entonces, áreas del cerebro, ay, ¿por qué ya no le gusta salir a la calle y jugar en bicicleta? Pues porque ahora toda la estimulación la estoy recibiendo en una cuestión digital, virtual, ahora estoy en un videojuego y ves el área visoespacial de los niños con un desarrollo y una interconexión que te espantas. Y dices, wow, qué maravilla. Eso está pasando, pero ese es el mundo real, así se están moviendo las condiciones. Ahora lo vamos a seguir estudiando y vamos a lidiar con eso. Eso va a modificar. Fíjate, hay un libro bien interesante que habla de cómo se llama La crisis de ansiedad de los adolescentes. En inglés no recuerdo bien cómo va el título, pero habla decíamos que la ansiedad en las poblaciones, los trastornos de ansiedad es el 14%. Cuando solo lo estás midiendo en los adolescentes actuales, estamos por ahí del 35-45%. Pa' bien o pa' mal, la inmediatez que vas generando, la angustia del FOMO, de estar y de no estar en las redes, en lo que debo de tener, pero no lo tengo, pero entonces necesito estar interconectado, la satisfacción inmediata, pues las Kardashian tienen pinche 1,000 seguidores, entonces Yuya ya tiene su línea de maquillaje, entonces a mí se me ocurrió una genial idea que me descubran mañana para que entonces yo sea el nuevo influencer. ¿A qué te vas a dedicar? Voy a ser influencer, papá. Ah, me parece muy bien. Es un fenómeno que está, no es ni bueno ni malo, ese está, pero ese nivel de emocionalidad, estas generaciones están creciendo con ese nivel de emocionalidad inmediata, de poca tolerancia a la frustración y de necesidad de satisfacerse rápido. Quiero algo, lo pido por Amazon, está mañana en mi casa. Tan, tan, ya llegó. Eso está generando niveles de frustración, que ahí está el problema, ahí están los síntomas, tenemos que estudiarlo para ver cómo lo vamos suplementando, previniendo, corrigiendo, pero la salud mental se nos está modificando, es un fenómeno que te decía que es multifactorial y el ambiente me está modificando la expresión de la salud mental. Te voy a poner un caso, a lo mejor los canositos se van a acordar. Antes veíamos cuadros histéricos. Libertad Lamarque en una película donde Pedro Infante le decía, mamá, me voy de la casa, ay, que me da el soponcio, y se desmayaba y se quedaba inconsciente. Esos cuadros que sí existían, llegaban a urgencias, eran crisis histéricas, en los libros le decían pseudocrisis, ya no los vemos. La salud mental de tener estas crisis de la bella indiferencia de la dama que se desmayaba, ya no está. Después empezamos a ver incrementos en los trastornos de conducta alimenticia por los temas de imagen corporal. Y ahora estamos en la etapa de la ansiedad generalizada y la frustración y el FOMO. Se va modificando la expresión de las patologías en salud mental de acuerdo a la sociedad. Y no es ni bueno ni malo, es lo que es. Pero sí hay una correlación directa entre las redes y más temas de trastornos de depresión, ansiedad y Sí, y también de crecimiento y de oportunidad y mejoramiento de capacidades. Entonces, igual que recibes muchos beneficios de la tecnología digital, también se nos está modificando la expresión de las patologías. Antes, pues igual y decías, bueno, pues tengo ideación suicida, quiero platicar con un amigo.
Hoy, si en Instagram o empiezas a buscar en los navegadores suicidio, inmediatamente te lo detecta el algoritmo, te metes una red social, empiezas porque la abres, ¡pum! Y se te despliega una conversación donde dice, te vi que estuviste buscando sobre suicidio, estos son tus 3 contactos más frecuentes, ¿quieres abrir una conversación con uno de ellos? Hoy te pasas, digo, háganlo porque diviértanse tantito, pero hoy así está el tema. Un poco para darte el reflejo de cómo la digitalización está modificando la expresión del tema en salud mental. Hoy, solo por buscar suicidio ya me está detectando el algoritmo. Estamos ya en un lugar del mundo, me encanta el Apple Watch. Yo ya tengo una tía que le dio una embolia, cayó al piso y su Apple Watch llamó al servicio de urgencias y por eso quedó sin ningún tema sobre la embolia. Maravilloso el Apple Watch. No nos falta nada para que, si yo escucho a José José en Spotify, si estoy buscando un crucero al Caribe, si solo hago 2,000 pasos en lugar de 10,000 pasos, si mi comida tiene sobre todo carbohidratos y no lechuga y no verduras verdes, y si mi sueño está recortado en 4 horas, me va a salir un pop-up en el reloj y me va a decir, ¿has considerado que puedes tener depresión? Estamos en un punto de la digitalización donde eso ya va a empezar a pasar. Está impresionante. Pero bonito. Bonito pa' malo, sí. Me puedo frustrar terriblemente porque yo quiero ser un increíble influencer de divulgación en redes y resulta que Diego Dreyfus abrazando un árbol y platicando con el Chicharito, pues ya me dio en la torre a mis videos que yo trabajo con mucho cariño y entonces eso me frustra mucho y me da un trastorno de ansiedad, pero también los medios digitales están permitiendo que conozcas de la patología, que sepas, que veas las herramientas y que incluso utilicemos herramientas. Ahora, los psiquiatras tenemos que empezar el tratamiento por cambios de estilo de vida. La mayoría de esos cambios de estilo de vida te los puedo ayudar con el tema digital. O sea, hoy te mando una app para que aprendas a meditar, una que te monitorea el sueño y te ayuda a que tengas un sueño reparador, la que te cuenta cómo modificar tu dieta para una dieta mediterránea que te va a mejorar las interconexiones neuronales y la microbiota. Y entonces con 4 apps llegas a la siguiente consulta, me enseñas tu tracking, te mando una app para rehabilitación intelectual en atención, concentración, memoria, y mis pacientes a veces me abren 4 apps, me enseñan el tracking y me aventé la consulta en 10 minutos. Wow. Porque ya tengo todo el reporte matemático de las variables de cómo te estás comportando. Y a ver, vámonos a lo básico en cuestión de prevención. Y digo, mencionaste evidentemente ahorita, ¿no? La alimentación, el ejercicio y todo esto. ¿Cuáles son las principales y las no negociables que todos los seres humanos deberíamos de tener en cuestión de prevención? Sí, y ahí el número mágico es 30%. Un correcto estilo de vida para tu cerebro te vale 30% para prevenir enfermedades y te vale 30% para curarlas cuando ya las tienes. Entonces, los 4 pilares básicos son el sueño, que el sueño tiene que ser sueño reparador. Me encantan mis pacientes porque hay que dormir 6 a 8 horas. No, no se fijen en las horas, fíjense en la calidad. Si se fijan los anillitos que reportan, los relojes, te van dando mediciones indirectas de calidad. Y lo mejor en calidad es tu sensación subjetiva de que descansaste. Si tienes un sueño reparador, bien, y ahí abran en sus navegadores higiene del sueño, que es un choro largo, difícil, pero eso te mejora un ratote. Alimentación. El estilo de alimentación de forma mediterránea, menos alimentos procesados, menos carnes rojas, casi no lácteos, no azúcares refinados. Los alimentos cocinaditos y en su estado natural, tampoco una cosa tremebunda. Frutas, 1 o 2 porciones por día y sobre todo las leguminosas le van maravilloso a tu microbiota y le va maravilloso a tu cerebro. Eso te viene re bien. 3, la actividad física. Los cardiólogos te mandan a hacer cardio. Los neurólogos te mandamos a hacer resistencia muscular.
hay un factor de crecimiento neuronal que solo generamos cuando rompemos fibras musculares. Entonces, para tu cerebro tienes que hacer resistencia muscular 4 veces a la semana. Pilates, pesitas, ligas, lo que tú quieras. La calistecnia en silla que sale, será porque estoy viejito, pero sale ahí en todas mis redes sociales. Y el cuarto factor, y que ya no podemos quitarlo, el estrés está en nuestra vida. Eso de voy a tener una vida sin estrés no existe. Eh, y la responsabilidad está en cómo modulas ese estrés en tu vida. Y la mejor herramienta es la atención plena. Está la meditación, que es la parte como muy extrema, pero el mindfulness, que es la atención plena, es la manera en la que tú te vas entrenando a estar en el aquí y en el ahora. Incluso una parte que se llama mindfulness activo. Hoy estoy tomando mi café y estoy concentrándome activamente en tomar mi café en este momento aquí y ahorita. No tengo que aprender a poner mi mente en blanco, que eso no funciona así. Todos tenemos que hacer un ratito de mindfulness al día, 10, 15 minutos. Si haces esas 4 cosas, previenes con 30% tus enfermedades y si estás en un tratamiento, le bajas 30% a tus chochos. Wow. Sí, Y así de parece tan sencillo, ¿no? Y tan complicado por no tener luego esa voluntad o esos hábitos, o como bien mencionabas, todo rápido y automático. Sí, fíjate, ahora es bien bonito como hoy vienes tú a consulta con una crisis depresiva fea. Mis primeras 2 consultas van a ser descartar otras enfermedades médicas, ponerte tu tratamiento probablemente farmacológico porque vienes muy mal. En la tercera consulta, un subtipo de psicoterapia breve para que prevengamos que te vaya a pasar. Y en la cuarta y en la quinta consulta ya tengo que trabajar tu estilo de vida. Y ahí el medicamento va como de salida. Esa es como la estructura y el gabinete de cómo se daría un tratamiento tipo y responsable responsable de depresión en la psiquiatría moderna. Algo que a lo mejor no se parecía a lo que decíamos de la psiquiatría viejita. Hoy un psiquiatra te tiene que enseñar estilo de vida. Por eso es lucha con mis colegas. Si ves a tu psiquiatra panzón, si ves que no hace ejercicio, tiene ojeras de que no duerme, amiga, corre, ve a otro lado. Oye, yo le agregaría, digo, partiendo desde mi cancha, algo que a mí en lo personal me ha funcionado y que creo que sí tiene, pues, esta ciencia que me gustaría que me dijeras, el tema de ayudar y de empatizar y de, pues, voltearte hacia otros, ¿no? O sea, del altruismo. ¿Cómo se ve eso? Súper bien, y eso se llama psicología positiva. Ahí está toda la escuela de Harvard, de Tal Ben Shahar, pero es la compasión y la gratitud. Puede sonar como del Dalai Lama y muy romántico, y no es cierto. Cuando tú ejercitas, así como decía yo con la meditación y el mindfulness, a tu cerebro a empatizar, a ser compasivo, empezando por ti mismo. Suena muy bonito ser compasivo con los demás. Espérate, empieza por ti y ejercitas tu vida, hacer ejercicios de gratitud, esas fibras y esas conexiones neuronales que tienen que ver con que secretes serotonina para tu estado de ánimo, noradrenalina para tu atención y tu concentración, dopamina para tu placer, acetilcolina para tu memoria, se aceitan y funcionan mejor. Entonces, sí hay un correlato neurobiológico de ser agradecido, de ser compasivo, de ser empático. Eso mejora tu salud mental. No es nada más el consejo de tu abuelita que te decía, mijito, trata bien a la gente porque eso va a hacer que seas buena persona. Eso va a hacer que te sientas mejor, pero en tus neurotransmisores. Hay que decirle eso a la gente. Entonces, esa psicología positiva de verdad funciona. No quiero caer en la parte, me encantaban esos libros, creo que era no me acuerdo cómo se llamaba el título, pero era muy vendedor, que era el yo visualizarme y predecir que me va a ir maravilloso en el día. El término se me va, no sé si por ahí se te ocurre a ti el de voy a, voy a mentalizarme que va a salir maravilloso, ese optimismo radical, no quiero caer ahí, pero sí compasivo, empático, agradecido, son características que tenemos y fíjate la palabra que utilicé,
es ejercitar, es como ir al gimnasio. Bueno, ya entendí, mañana voy a empezar a ser compasivo. Maravilloso, pero no vas a tener éxito en eso. No vas al gimnasio y mañana estás mamado. Tienes que hacer un ejercicio de eso. Eso tiene fundamento neuroquímico. Oye, yéndonos a temas pues más complicados, ¿no? Pero creo que vale la pena resaltar que es pues la violencia, ¿no? Hoy estamos viviendo una pandemia de violencia, tal vez también hay mucha información, pero vemos esta parte de violencia no solo en México, en el mundo. Sí. ¿Qué nos está llevando también a esta parte de ser tan agresivos y tan violentos como seres humanos? Y ahí todavía pondría otro tema, del abuso también, ¿no? Creo que ese sería separarlo, ¿no? En cuestión de violencia y luego de abuso, pues hasta sexual infantil. Se abren un chorro de temas con la pregunta. Uno, eh, ahora te decía cómo aceitas con la gratitud y la compasión vías neuronales. Si yo todo el tiempo estoy viendo violencia, mi cerebro no es menso y su capacidad de adaptación es hacia cada vez sorprenderte menos. Entonces hoy sale el Rancho Izaguirre y veo 400 zapatitos ahí y pues me da un poquito lo mismo porque pues 400 está entre 300 y 500. Ese es un numerito matemático y tan tan. Mis vías de la violencia se van atenuando porque tengo que seguir viviendo todos los días. Entonces hay una sensación de indiferencia indiferencia adaptativa hacia la violencia en toda la sociedad e incluso en la salud mental de las personas. Pero, decías tú, la facilitación de la violencia. El tema ahí, los expertos en el tema han estado estudiando cómo en la gran digitalización nos está costando trabajo, ahí está Carla Sofía Gascón con el ejemplo de lo pensé o lo dije, en diferenciar entre tu mundo digital y tu mundo real. Entonces, en el mundo digital yo juego Grand Theft Auto y entonces está bien comercializar con drogas y matar al pelado de enfrente. Cuando lo paso al mundo real, me cuesta trabajo hacer esa diferencia. Por eso te decía, lo pensé o lo dije. Pues sí, igual y no me caen muy bien los negros y los gordos. La diferencia es entre lo pensé o lo dije. Y entonces ya lo escribí, ya lo puse y ya se normalizan ciertas conductas por el tema de entre la gran digitalización tengo que hacer mi conciencia del mundo interno y del mundo externo. Entonces esas vías neuronales también se están modificando ahí. Y en el fenómeno de la violencia, ahora hacia lo que tú decías de los abusos, hay un término que les recomiendo que lo busquen que se llama trauma temprano complejo. Ahora que decíamos que el cerebro está en formación cuando estás chiquito, si tú un niño o adolescente lo sometes a trauma temprano complejo, abuso físico, psicológico, sexual, se modifican tus conexiones neuronales y la probabilidad de tener ansiedad o depresión al ser adulto ya no es del 15%, es del 70%, porque las rutas se descompusieron. Por trauma, piensen que trauma también es la traducción de golpe. Esas vías neuronales que estaban en desarrollo y se iban a conectar bonito, se madrearon, se conectaron mal y, vea, tema bonito, no es catastrófico, hay maneras de corregirlas. Y si los detectas más temprano, puede tratarse mejor. Pero el conocimiento de ahora, que hay que transmitirle a la gente, de que mucha de la prevención ahora en salud mental la estamos dirigiendo a que en las primeras infancias se cuide esa infancia para que tengamos conexiones sanas para trabajar con esos cerebros. ¿Y por qué pasa esa parte de que tal vez un agresor fue abusado? O sea, Sí, y ese fenómeno es súper, súper, súper interesante de cómo eh, esa manera en la que tú intercambias tu tragedia personal, la comienzas a adaptar, la procesas, y una parte mal entendida de ese procesamiento es la obtención de placer en la victimización y convertirte tú en el victimario. Es un proceso mentalmente muy complejo, pero humanamente muy repetido. Las estadísticas son hipercontundentes de si tú vas y estudias a los agresores, en este caso hablemos de agresores sexuales, el 65% tienen una historia de abuso sexual.
Entonces, cómo te conviertes y cómo adaptas y cómo te cambias del papel de víctima al papel de victimario es un proceso que ahora teníamos la estadística, lo veíamos y lo reflejábamos. Hoy sabemos que si detectas temprano, se habla más, se difunde más, atiendes a un chavito con abuso sexual, estás cambiando las estadísticas de los probables abusadores en los siguientes años. Hoy estamos en ese nivel. Entonces está súper interesante eh, trabajar con los chavos que tienen cualquier tipo de abuso, modificamos el futuro. A mí lo que de verdad me llama mucho la atención y me resalta, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo también, es el tema del abuso sexual, insisto, pero que México sea de los principales, ¿no? Y que dices, ¿qué está Mm. pasando en la sociedad para que haya tantos agresores y tanto consumo en ese sentido? O sea, ¿qué pasa en esas personas? ¿Cómo se ve el cerebro, las condiciones de un agresor para que lo lleven a... Yo creo que para mí, sin duda, creo que es de las cosas más inhumanas que pueden existir. Cuesta trabajo entenderlo, pero, ¿sabes? Creo que el formato de lo que hemos ido platicando da la oportunidad de plantearlo de esta manera. Así como hablábamos del cerebro del adicto, el cerebro de un abusador sexual tiene condiciones diferentes. Y así como yo tengo un placer extraordinario, diferente y adictivo de las apuestas, el abusador sexual es un paciente y es alguien que tiene una enfermedad y que obtiene placer del abuso sexual, de la pornografía infantil, ve chicos, chiquitos, chicas, niñas y obtiene placer de eso. Sé que estamos tocando fibras sensibles de la gente, pero son personas que requieren atención. La gente inmediatamente diría ante algo que te mueve tanto las tripas, castíguenlos, mátenlos. Son pacientes, son personas que padecen de su salud mental y que tenemos que atender. Hoy ya está todo tan clarito en ese sentido que sabemos que les tenemos que estudiar, que les tenemos que dar tratamiento y que los tenemos que mejorar. No es gente descompuesta que hay que correrlos. Me encantan las series de gringas de el patrón y el listado de abusadores sexuales en tu código postal. Y entonces ahí en las series gringas, sí, código postal 11,000. Aquí a 2 cuadras tengo un abusador sexual. Perdón, pero eh, es discriminatorio. Es gente que debe de atenderse y que hay que hacerlo así. Entonces hay que entender ese fenómeno también en cerebros diferentes. Tú decías México. A mí no me parece que tengamos una condición tan especial en México. Me parece que se ha abierto más, se habla más y tenemos el boom de encuerar la estadística que estaba ahí, que en mi muy particular punto de vista, creo que estamos igual que en el resto del mundo, solo que estamos en el momento donde hablamos más, donde se detecta más y donde se hace más visible el fenómeno, que me encanta que se haga porque eso nos da la posibilidad de poderlo atender y prevenir. Correcto. Y ahora platiquemos de cosas más positivas, ya en ese sentido. Todas son positivas porque hay que hacer algo en todas. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Creo que sí son temas difíciles, pero que se tienen que hablar porque muchas veces el tabú y el silencio son los que provocan pues que no se hablen, que no se vean y que se sigan, ¿no?, repitiendo esos factores. Y de esta manera pues podemos de alguna manera prevenirlos y sí llenarlos de fondo, bueno, atacarlos de fondo, ¿no? ¿Crees que todos los padecimientos o todos los trastornos sí tengan una posibilidad de reinsertarlos a la sociedad? O sea, seas esquizofrénico, seas 100%. el que sea. Sí, todos, todos, todos. Te pongo un ejemplo. En Barcelona hay un hospital muy famoso que es el Clinic. El Clinic tiene una clínica de esquizofrenia maravillosa donde al lado compraron una unidad habitacional, así como las que conocemos por acá, y ahí pusieron a los pacientes con esquizofrenia y padecimientos psicóticos crónicos a vivir en esa unidad habitacional, cada 4 departamentos con un guía que está ahí al pendiente y todos los establecimientos de alrededor están atendidos por ellos. Entonces, el de la tienda de conveniencia es uno de esos pacientes, el de la tintorería, el de
el del banco, todos son pacientes en una comunidad terapéutica inserta en Barcelona que ni te das cuenta cuando estás ahí. Todos los padecimientos en salud mental, incluso los que sonarían como más dramáticos, al día de hoy, con las herramientas que me ha dado la neurociencia, el problema es que estén al alcance de todos. Ese tendría que ser igual y Gilberto es muy optimista y está hablando de un mundo irreal y idílico. Si tuviéramos, entre comillas, la posibilidad de que esto estuviera para todas las personas que lo necesitan, la salud mental estaría en un nivel donde estaríamos como los cardiólogos, los gastros, con la diabetes y con los infartos, todos controlados y en muy buen nivel de detección y de reinserción al mundo. Para allá vamos. Y de ahí platiquemos ahora sí de Cisne. Cuéntame del centro que lideras, que fundaste y qué hacen ahí. Va en parte de mi optimismo, porque es como en mi visión de cambiar el acceso a la salud mental a una visión moderna, tecnológica y donde, pues antes, oye Aldo, me siento mal, yo supe que estuviste mal, ¿con quién fuiste? Yo fui con un psiquiatra muy bueno que me atendió como año y medio y me dio de alta. Así se manejaba entonces la salud mental y entonces pues ibas a un consultorio de un señorcito viejito y ahí te atendían. El tema de Cisne es tener todas las disciplinas que se te pueden atender. Entonces, tenemos neurofisiología para medir las conexiones cerebrales, tenemos estudios genéticos, tenemos pruebas clinimétricas como las pruebitas psicológicas que te hacían para entrar a un trabajo, pero ahora con inteligencia artificial en la computadora que me dan medidas matemáticas. En 20 minutos te puedo diagnosticar tu tipo de déficit de atención, si es que lo tienes. Eh, Tenemos toda la neuromodulación que te la podemos incluso mandar a tu casa, la rehabilitación neurológica en los pacientes demenciados que les llegan las sesiones a la computadora de los hijos para que entonces ellos puedan hacer la rehabilitación, todos los estudios de investigación con nuevas moléculas farmacológicas. Por decirte algo, tenemos antidepresivos intranasales ahora y que se aplican solo en centros como Cisne. Entonces, es esa nueva visión en el campo de la salud mental, donde luego, pues terminé de quedar inserto en la divulgación y por eso está el podcast y por eso está el resto de las redes y la herramienta, porque si no lo divulgo, pues no tiene éxito el que podamos llegar a la gente. Eh, me, me, Me gusta decirlo, pero somos cabeza de este fenómeno en México, de cómo estamos teniendo cada vez más centros como Cisne, donde lo multidisciplinario en la atención a la salud mental comienza a hacer una diferencia y creo que por ahí está parte de la solución. Ahora que te decía, el problema es que todo esté el acceso. La tecnología, lo bueno que nos da en salud mental es que cada vez puedes tener soluciones más facilitas y más baratas y que pueden llegar más a la gente. ¿Cómo te puede buscar la gente o contactar en dado caso? Cisne México por todos lados, Instagram, TikTok, que yo estoy viejito y no le hago mucho, pero ahí están los de las redes. Ya somos dos. Saben hacer, eso chingada, eso me gusta. En todas las plataformas está la página y está el podcast de Mente al Cuadrado, donde el ADN es que estamos intentando hacer información un poco más elevada. No te vamos a decir qué es la depresión, para eso hay otros lugares donde te puedes informar y de una forma divertida y desenfadada, entonces creo que les puede gustar, pero te digo, Cisne México, por todos lados ahí andamos. ¿Y qué le dirías a alguien que está pues pasando por algún momento que crean que su salud mental está? Si no te deja funcionar, conviene evaluarte. Tan, tan. No, hoy a nadie se le haría difícil, si tengo presión en el pecho, pues voy al cardiólogo. Si tengo más de 2 semanas pasándomelo mal y de veras mis emociones me están traicionando, ve y evalúate. El estigma hacía que te imaginaras que te ibas a meter un mundo de drogas, medicinas controladas. Ya no es así. Comienza por revisarte y listo. Y por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? A los tomadores de decisión.
parte de lo que ha pasado en Cisne es que me ha llevado muchas veces a toparme de frente con los tomadores de decisiones. Es bien frustrante entender la lógica, el raciocinio de todo lo que hemos estado platicando hoy y saber que el siguiente paso es alguien que tiene que cambiar una ley, que tiene que facilitar una cosa. Si en México tuviéramos una profesionalización, nada más te voy a decir, la, en la diputación anterior, la presidenta de la Comisión de Salud era traductora del francés. O sea, con ese nivel de profesionalización lidiábamos en salud en la diputación pasada. Necesitamos tomadores de decisiones que sean profesionales en cada área. Si algo pudiera cambiar, creo que eso mejoraría algo. Sin duda, estoy de acuerdo porque ponen a cada personaje que no es capaz y si son gente que está gobernando un país, creo que sí deberían ser mucho más exigentes en ese sentido y yo hasta le pondría la parte hasta económica, ¿no? Porque hasta ese discurso de no, es que deberían de ganar menos para hacerlos, sí, bro, pero pues por eso roban, ¿no? Y por Si eso, eres profesional y te dedicas a eso, gana bien y vive de eso. y ahí gana hasta mucho más, ¿no? Porque justamente creo que hay varios temas. Pues, mi estimado, te agradezco muchísimo estar aquí, creo que hay mucho por hacer, mucho por platicar, por abordar y te felicito de verdad por la labor que haces. Es un gusto tenerte por acá y estoy seguro que haremos muchas más cosas en conjunto. Gracias, Aldo. Gracias a todos. Gracias. Y pues bueno, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, calificarnos en Spotify y compartir este contenido positivo y de valor. Gracias por escuchar un episodio de Comunal Podcast.